Buenos días, máster. Soy la licenciada Carmelina Quiroz Castro, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, en la maestría de Educación Básica. Tengo el grato honor y a bien presentar al máster Eduardo Granados Mite, docente del Magisterio Fiscal. El tema a tratar, querido máster, es sobre las reformas curriculares educativas en el Ecuador. Durante varios años ha tenido nuestro currículo variantes, modificaciones, actualizaciones, innovaciones y reforma. Durante los años 2010, 16, 22 y 23. Y para ello hemos querido contar con su presencia, sus aportes. De antemano muy agradecida poder contar con ese aporte, experiencias, opiniones, reflexiones y conocimiento que nos pueda aportar usted para realizar nuestra tarea como estudiante de la Maestría de Educación Básica, máster. Bienvenido. Buenos días. Agradecerle también la oportunidad que me brinda para de esa forma poder aportar con mis conocimientos los mismos que le puedan servir para el objetivo que usted persigue. Máster, muy agradecidos a usted. Damos inicio. Máster, en el currículo 2023 está basado en competencias. ¿Cree usted que esto ayude al mejoramiento del aprendizaje del estudiante? Desde luego que sí, porque el currículo actual está enfocado en las 4 competencias que son claves para el desarrollo del estudiante, para la vida del estudiante. Estas competencias son las competencias comunicacionales, las competencias matemáticas, competencias digitales y las competencias socioemocionales. Esto va a permitir un desarrollo integral del estudiante en cuanto al aprendizaje, el mismo que le va a permitir desarrollarse y que sea capaz en el futuro de resolver diversas situaciones de la vida cotidiana. Muy bien, máster. En el currículo priorizado, que fue diseñado justamente para la emergencia y aplicado de manera inmediata a las instituciones educativas, en este ámbito, ¿usted cree que abarcó los conocimientos realmente es prioritario en la educación de los estudiantes? Creo que no abarcó todos los conocimientos, sin embargo el Ministerio de Educación hizo todo lo posible por garantizar el derecho que tienen los estudiantes. Recordemos que fue una época de crisis que vivió el Ecuador, como fue la pandemia del COVID-19. Se diseñó un currículo cuyos contenidos estaban para que sea realizado en lo que es el nivel de semipresencial y a distancia. Esto básicamente cortó las horas que necesariamente tenían que ser asistidas de forma presencial. Recordemos que no es lo mismo que los estudiantes aprendan a través de un teléfono de forma virtual y que asistan a instituciones de forma presencial. Es decir, hay mucha diferencia. Por lo tanto, creo que los estudiantes no conocieron todas las temáticas que debieron haber conocido. Muy bien, máster, porque es verdad lo que usted indica. No es lo mismo estar en un salón de clases que por lo que es el internet. Así es. En redes sociales. Continuando máster con nuestro conversatorio. En el nuevo currículo se han hecho modificaciones en el perfil del estudiante bachiller. Este cambio se lo realiza ya que las universidades ecuatorianas solicitan la inclusión de algunas características como ser humanista e íntegro. ¿Cree usted que estas características serían asertivas en el perfil de salida
de los estudiantes de bachillerato? Son asertivas porque este currículo convierte al estudiante en un actor social, es decir, con responsabilidad social, el mismo que sea capaz de interactuar con grupos heterogéneos, es decir, diferentes grupos de la sociedad. Además que el estudiante se prepara con valores para que lo pueda aplicar, valores que son indispensables para el ser humano, como son, por ejemplo, la comprensión, la empatía, la tolerancia. Desde ese sentido, son asertivas las decisiones. Y la palabra íntegro se refiere a que el nuevo currículo tiene un enfoque en donde un tema puede ser tratado desde diferentes perspectivas, de diferentes asignaturas. Esto, obviamente, el estudiante va a tener una visión más global de los temas que se analizan. ¿Qué diferencia, máster, significativa ha notado entre el currículo 2010 y 2023? ¿Y cómo cree que estos cambios están influenciando la educación, la preparación de los estudiantes para el mundo actual? El currículo del año 2010 tenía un enfoque en la pedagogía crítica. Eso significa que convirtió al estudiante en el protagonista principal del aprendizaje. Porque anteriormente el docente era el protagonista y de pronto el docente era el que hablaba en la clase y los estudiantes se podían hasta aburrir. Con este nuevo modelo del currículo 2010, el estudiante pasa a ser el protagonista, es decir, el estudiante construye su propio aprendizaje significativo. En el año 2000, eso estaba basado en lo que es el buen vivir, que fue un eje transversal de esa época. Y ya el currículo del año 2023 tiene otro enfoque, que ya fue mencionado en la primera pregunta, en donde abarca las 4 competencias básicas y que por ende el estudiante va a tener un desarrollo integral, de forma holística, es decir, se analizan los temas desde diferentes ámbitos de estudio. ¿Cómo cree usted que afecta el nuevo currículo a la preparación de los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual? Afecta en el sentido de que el currículo es un documento teórico y que para llevarlo a la práctica se necesita un compromiso de todos los actores del sistema educativo. El docente cumple su rol, cumple su función y utiliza los materiales que están a su alcance. Pero aquí es importante que el Estado cumpla con esa gran responsabilidad de asignar más presupuesto para que las instituciones educativas tengan los implementos necesarios que hoy en día desempeñan un papel importante, sobre todo en la era digital que estamos. Hay muchas instituciones en el Ecuador que aún carecen de laboratorios informáticos, no hay internet en las instituciones. ¿En qué medida el cambio en el currículo ha mejorado la relevancia y la aplicabilidad de los contenidos educativos? La relevancia significa que, por ejemplo, el nuevo currículo enfoca los conocimientos desde todas las áreas, de todas las asignaturas. Es decir, que las asignaturas están conectadas entre sí. Por ejemplo, un determinado tema puede ser tratado en otras asignaturas. Por ejemplo, un tema de historia se lo puede también analizar en lo que es educación para la ciudadanía, porque los temas están conectados entre las diferentes asignaturas del pensum académico, ya no están por separado, ¿ya? Entonces el estudiante va a tener una visión global de los hechos o fenómenos que se estudian. El currículo 2023 habla sobre los beneficios para las personas con capacidades especiales. Entre ellos tenemos las adaptaciones
curriculares. ¿Qué opina usted sobre este beneficio que tienen las personas con capacidades especiales? El currículo actual y la educación en sí en el Ecuador es inclusiva. Eso significa que ninguna persona se le puede negar el derecho a la educación, sobre todo a las personas con necesidades educativas especiales. Los padres actualmente tienen la oportunidad de enviar a sus hijos a instituciones fiscales ordinarias. Ya no están obligados a enviarlo a centros especializados como era antes. Y desde ya eso me parece que es un beneficio para ellos. El docente cumple un rol importante en esta transición, ya que es el que tiene que realizar las adaptaciones curriculares en sus planificaciones de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno de los estudiantes. Recordemos que las necesidades son varias, porque hay necesidades asociadas a una discapacidad y las necesidades con discapacidades netamente. Entonces las adaptaciones van en base o según la necesidad de cada uno de los estudiantes. Me parece que eso es beneficioso sobre todo para la familia de esos niños con necesidades educativas especiales. Para el proceso de enseñanza-aprendizaje se implementó en el currículo el basado en proyectos. ¿Cuán significativo cree usted que fue esta modalidad para el desarrollo cognitivo y habilidades de los estudiantes? El aprendizaje basado en proyectos ABP es muy significativo para los estudiantes y lo digo por experiencia propia porque actualmente imparto proyectos en la institución donde laboro. Esta modalidad hace que el estudiante desarrolle habilidades para la vida, el estudiante se vuelve creativo, se logra hacer que el estudiante se defienda de forma autónoma y de esa forma pueda resolver situaciones o dar soluciones a problemas que se presentan de pronto en su entorno familiar, en la comunidad. Y eso es importante porque el estudiante va a ser útil de esa manera. También destacar que en proyectos, un proyecto nace o surge de una necesidad y esa necesidad puede estar en todas partes. Entonces el estudiante tiene que estar preparado para darle solución a ese proyecto y para eso es lo que se imparte en la asignatura de proyectos hoy en día en las instituciones educativas. El currículo del 2010 enfatizaba en el desarrollo de los ejes transversales que usted mencionó anteriormente. Sin embargo, en el 2023 ya no están presentes. ¿Qué es lo que sustituye a los ejes transversales en el nuevo currículo? El currículo del año 2010 tenía varios ejes transversales, entre ellos el que mencioné que era el buen vivir, que involucraba una serie de valores que debía aplicar el ser humano. Y yo creo que eso hoy en día ha sido reemplazado por lo que es el currículo actual, que tiene un enfoque diferente, es decir, abarca las 4 competencias ya mencionadas que son claves para la vida del ser humano. Y esto le va a permitir un desarrollo integral de los conocimientos y como persona tendrá muchas más herramientas para desempeñarse en su vida cotidiana. ¿Qué oportunidades de mejora o cambio cree que serían beneficiosos para el currículo en el futuro? Creo que debe de hacerse una evaluación por subniveles. Recordemos que este enfoque por competencias está dividido por subniveles. Entonces debe hacerse una evaluación para detectar si específicamente se está cumpliendo con los objetivos planteados en este currículo. En lo que tiene que ver a innovación pedagógica, yo creo que aquí el Estado debe intervenir de forma oportuna. Como lo mencioné anteriormente, muchas instituciones en el Ecuador carecen de departamentos o laboratorios tecnológicos. Y en la era actual que estamos, con la tecnología a la mano, entonces es indispensable que el Estado
invierta más en educación para de esa forma hacer que las instituciones educativas tengan de forma obligatoria ya esos laboratorios informáticos. Es decir, que el Estado, que conste que en la ley que el Estado de forma obligatoria tenga que aportar o invertir en lo que es educación. Mi estimado máster, agradezco mucho todas sus opiniones, todos sus conocimientos, aportes impartidos en esta entrevista, y cabe recalcar que el desempeño, todo lo que usted nos ha indicado que nos va a ayudar y va a ser de mucha importancia y utilidad, es exclusivamente con fines educativos para lo que es nosotros. Entonces, máster, nuevamente reitero mis agradecimientos. Muchas gracias.